Él, hemos visto para uso de betabloqueadores, además de la hipertensión arterial, es que se vuelven fármacos de primera línea. Ahora vamos a ver algunos otros fármacos que son utilizados cuando se alcanza eh, el, el tiempo y la no respuesta del paciente y antes de considerarla una hipertensión resistente, se pueden intentar usar estos fármacos que se llaman de segunda línea. Existe una indicación específica para el uso de estos fármacos o cuando la hipertensión es resistente a los de primera línea. Complementariamente, no sustituyen a los fármacos de primera línea, ¿no? Siempre van a ser fármacos que van a entrar en juego cuando o no responde el paciente o tiene alguna indicación muy especial para que se use. Entonces vamos a empezar con algunos de ellos. El alisqueren es un inhibidor directo de la renina y produce la formación eh, reducida de angiotensina 1 y 2. Su uso está limitado y no debe considerarse como un IECA o un ARA2, ¿no? Se puede utilizar en pacientes diabéticos por el medio, pero el riesgo de eventos adversos es serio, como digo ahí, tiene sus efectos adversos y demás. No se debe combinar con los IECAS o los ARAs. Otro grupo de fármacos son los vasodilatadores directos. Estos se reservan para situaciones especiales, muy específicas, como la hidralazina, que es útil en el embarazo y que junto con los nitratos son utilizados en la insuficiencia cardíaca. El minoxidil se usa en la hipertensión resistente y el nitroprusiato en emergencias hipertensivas y solo por vía intravenosa y haciendo uso de bombas de infusión, porque es un potente vasodilatador. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona, ya hemos visto esto antes, indicada principalmente en la hipertensión resistente. También se usa en la insuficiencia cardíaca, en el hiperaldosteronismo, y sus principales efectos adversos son la hipercalemia y la ginecomastia. Otros fármacos de segunda línea son los alfa bloqueadores, que producen una vasodilatación por bloquear los receptores alfa 1. Se utilizan principalmente en la hipertensión resistente o cuando coexisten con la hiperplasia prostática benigna. Esto ya han visto ustedes en el primer módulo cuando se hablaba de drogas autonómicas. La prazosina y la doxazosina son los principales alfa bloqueadores. Son especialmente útiles en pacientes con hipertensión arterial e hiperplasia prostática benigna, aunque su uso es limitado por el riesgo de hipotensión ortostática. Son fármacos que producen vasodilataciones muy bruscas y el paciente puede presentar el síncope de la primera dosis y requiere cierta experiencia. Por eso es que generalmente la segunda línea de fármacos
es utilizada por cardiólogos a los cuales debemos remitir a los pacientes que son resistentes al tratamiento de primera línea. En este slide trato de mostrarles a ustedes, en términos prácticos, las características de los diferentes grupos farmacológicos que hemos visto hasta acá. Los IECAS se prefieren en la diabetes y en la enfermedad renal crónica. Los ARA2 cuando existe intolerancia a los IECAS. Las tiazidas en adultos mayores y los beta bloqueadores cuando existen cardiopatía, insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular. El tratamiento farmacológico debe iniciarse cuando la hipertensión es persistente y existe alto riesgo cardiovascular, daño de órganos blancos, diabetes o enfermedad renal crónica. El objetivo va a ser siempre reducir el riesgo cardiovascular global, no solo la hipertensión arterial. El tratamiento va a depender del estadio de la hipertensión arterial, los cambios en el estilo de vida que son universales en todos los pacientes. En la hipertensión grado 2 suele preferirse iniciar con una combinación de dos fármacos de primera línea. Y en la hipertensión resistente se requiere triple terapia buscando además causas secundarias de hipertensión. La selección del tratamiento siempre debe individualizarse, considerando el nivel de la presión arterial, el riesgo cardiovascular, las comorbilidades y el daño de órganos blancos. Esta es la base de una farmacoterapia razonada. Con esto concluye la revisión de los principales grupos antihipertensivos. Entonces, el siguiente paso es integrar estos conocimientos para la selección del tratamiento que sea más apropiado según el perfil clínico de cada paciente. ¿Verdad? Entonces, vamos de haber establecido por acá el diagnóstico hasta la posibilidad de prescribir al paciente. Este es el eje diagnóstico terapéutico. El tratamiento farmacológico debe iniciarse en todos los pacientes con hipertensión de grado 1 o mayor, cuando el riesgo cardiovascular es de al menos moderado. La meta general va a ser alcanzar una presión arterial menor de 130-80 milímetros de mercurio, individualizando según el paciente. Entonces, nuestra meta es llegar a valores de menos de 130, la sistólica, y 80 la diástolica. El tratamiento debe seguir un enfoque escalonado. ¿Esto qué significa? Que hay que seguir, avanzar lentamente y paso grada por grada en un escalón hasta lograr el objetivo terapéutico.
Se inicia generalmente con monoterapia, con grado 1, ¿no? Está indicado progresar a la combinación dual, luego triple terapia, e incluso si persiste, se puede llegar hasta una cuarta opción terapéutica, como indicó ahí. La elección del antihipertensivo depende de las comorbilidades. En pacientes que son diabéticos o tienen enfermedad renal, normalmente se prefieren los IECA o los ARA2, que tienen propiedades renoprotectoras. En la insuficiencia cardíaca, la combinación recomendada es esa, justamente porque son capaces de revertir o detener el remodulamiento cardíaco. En el postinfarto, los beta bloqueadores más IECA y en el embarazo, pues el abetalol o el nifedipino o la metildopa. En esta tabla ustedes van a poder revisar. En cada uno de ellos, pues hay uno de los fármacos que son los que la evidencia indica que podemos lograr mejores resultados. El tratamiento se debe intensificar de forma progresiva. La monoterapia a una combinación dual, triple y a veces hasta la cuádruple, cuando no se alcanza el control de la presión arterial. Entonces podemos llegar hasta una terapia cuádruple. Las combinaciones posibles están resumidas en este algoritmo terapéutico. El mensaje es clave, ¿no? Es escalonar el tratamiento de manera ordenada hasta alcanzar la meta de presión arterial, individualizando cada decisión. Son las posibles combinaciones y cómo se usan. La hipertensión resistente, decimos que es una presión que obliga a confirmar si el paciente se ha adherido a la terapia. Tenemos que descartar causas secundarias o optimizar el tratamiento antes de añadir un nuevo fármaco. O sea, la forma de manejar esto es eh, ir escalonadamente probando y aumentando. No necesariamente, a veces la falla terapéutica está al lado del paciente, que no se adherió a la terapia, dejó de tomar por efectos adversos o porque finalmente como es asintomático, prefieren mantenerse sin el medicamento. Eh, Obviamente hay que descartar causas secundarias. Si el paciente ha estado tomando y la presión baja, posiblemente hay una causa secundaria que está produciendo la hipertensión. La combinación de antihipertensivos debe aprovechar los mecanismos de acción complementarios para mejorar la eficacia y reducir los efectos adversos. Y esto es lo que este slide trata de mostrarles en este pequeño algoritmo de una secuencia de 5 pasos. El último va a ser siempre referir al especialista si es que con una terapia cuádruple no podemos controlar la presión arterial.
Los fármacos de segunda y tercera línea deben reservarse para indicaciones específicas. El tratamiento siempre debe individualizarse y debe evitarse combinaciones de IECAS, ARA2 y alisqueren, que son fármacos que no deben combinarse. El éxito del tratamiento va a depender de la elección del antihipertensivo adecuado para cada paciente. Hay que mantener un seguimiento periódico y ajustar la terapia hasta que alcances las metas que has establecido o están establecidas por la medicina alopática en base a las evidencias. Y para terminar con este tema, como mensaje final, lo que deben ustedes recordar es que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica tratable. El objetivo de la farmacoterapia no solo es disminuir la presión arterial, sino prevenir eventos cardiovasculares, proteger los órganos blancos y obviamente mejorar la sobrevida del paciente. Con esto habríamos terminado el tema de hipertensión y me va a dar un minuto para que pueda cargar el siguiente tema. Frente a un paciente infartado. La angina de pecho es la manifestación clínica de la isquemia miocárdica. O sea, estamos hablando de que la angina de pecho es un síntoma. En esta revisión que vamos a hacer, la fisiopatología, los principales grupos de antianginosos y sus aplicaciones clínicas, vamos a enfatizar el tratamiento basado en la reducción de las demandas o el aumento del aporte de oxígeno al miocardio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? ¿Qué es lo que ustedes deberían aprender? Al final de esta pequeña sesión, porque no es muy larga, ustedes deben comprender por qué aparece la angina de pecho, cómo diferenciamos sus principales formas clínicas, conocemos el mecanismo de acción de los antianginosos y seleccionamos el tratamiento inicial según el contexto clínico, incluyendo el síndrome coronario agudo. Entonces, para eso vamos a seguir avanzando. ¿Por qué es importante la angina de pecho? La cardiopatía isquémica continúa siendo una de las principales causas de muerte. La angina suele ser la primera manifestación de la enfermedad coronaria y representa una oportunidad para diagnosticar y tratar precozmente, disminuyendo el riesgo de infarto y otras complicaciones cardiovasculares. La enfermedad es la causa más común de esta enfermedad arterial coronaria que produce isquemia miocárdica, es la enfermedad arterial coronaria. Cuando el flujo coronario disminuye, el aporte de oxígeno resulta insuficiente para cubrir las demandas del miocardio y aparece la angina de pecho como una expresión clínica de ese desequilibrio.
La angina estable es típica en pacientes con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, dislipidemias y tabaquismo. Se caracteriza por un dolor opresivo retroesternal que es desencadenado por el esfuerzo o el estrés, que cede con el reposo o tras la administración de nitroglicerina. El mecanismo fundamental es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. El aporte disminuye por reducción en el flujo coronario y la demanda aumenta cuando el corazón trabaja con mayor intensidad. Y el resultado final es la isquemia miocárdica y el dolor anginoso. ¿Qué, qué es lo que reduce el aporte de oxígeno? La causa predominante es la arteriosclerosis coronaria. Otras causas importantes son el vasoespasmo y la trombosis coronaria aguda. Esto incrementa, eh, bueno, diríamos mejor. Hay otras causas que, además de las que he mencionado, que son las más importantes, que pueden también acompañarse de angina de pecho, como con isquemia, como la asociación a estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica o la arteritis coronaria, que son enfermedades más raras. Lo más común es las que hemos mencionado al inicio. ¿Qué es lo que aumenta las demandas de oxígeno? Por un lado, hemos visto que el cierre del lumen por placas o por trombos o por espasmos son las que disminuyen el aporte. Y lo que aumenta la demanda de oxígeno es cuando se incrementa la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, cuando la precarga o la poscarga son incrementadas. Y el ejercicio y el estrés emocional favorecen a estos cambios y pueden precipitar un episodio de angina. ¿Qué ocurre cuando el paciente tiene isquemia? ¿Qué es lo que va a suceder? La reducción del aporte de oxígeno obliga al miocardio a utilizar un metabolismo anaerobio, disminuye la producción de ATP y se altera la contractibilidad. Clínicamente aparece el dolor torácico y si la isquemia persiste, puede desarrollarse necrosis del miocardio. En ese gráfico que les pongo ahí, van a ver ustedes en detalle después que la fase cuando se inicia es cuando el individuo está en estrés o ejercicio, y rápidamente se desarrolla un cuadro de dolor torácico con alteración electrocardiográfica y luego en unos minutos de reposo comienza a disminuir el dolor y se restablece la perfusión miocárdica, si es que no ha ido hacia la necrosis del miocardio. Todo tratamiento antianginoso busca establecer el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Para lograrlo, podemos aumentar el flujo coronario o disminuir la frecuencia cardíaca, la contractibilidad o la precarga y la poscarga, reduciendo así pues el
consumo de oxígeno por parte del miocardio. Esa es más o menos la estrategia, el principio fundamental de la terapia antianginosa. La clasificación de la angina de pecho normalmente se la hace en tres grandes grupos: la estable, la inestable y la vasospástica. La angina estable se relaciona con la estenosis fija. La inestable forma parte de un síndrome coronario agudo y la vasoespástica se debe a un espasmo transitorio de una arteria coronaria y responde a vasodilatadores. Cuando hablamos de un síndrome coronario agudo, este comprende a la angina estable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Todos resultan de una reducción aguda del flujo coronario, pero difieren de la presencia de necrosis miocárdica y en los hallazgos electrocardiográficos, ¿no? Es así como se diferencia. El objetivo del tratamiento es aliviar la angina, manejar la capacidad funcional, prevenir el infarto, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. Eso es lo que buscamos con la terapia farmacológica. Todo paciente debe recibir medidas no farmacológicas como la suspensión del tabaquismo, el control de la hipertensión, de la diabetes y dislipidemia, una alimentación saludable, actividad física que debe ser individualizada y reducción del estrés. El oxígeno solo está indicado cuando existe hipoxemia. El oxígeno no se usa de rutina. Los antianginosos actúan disminuyendo la demanda de oxígeno, como los nitratos, los betabloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio y la ibabridina, o también otros mejorando el aporte de oxígeno y la eficiencia metabólica, como lo hacen los nitratos, los betabloqueadores, perdón, de canales de calcio, la ranolizina y la trimetazidina, que las vamos a ir viendo a cada una de estas para que vayan viendo cómo es que trabaja. Y vamos a empezar con el primer grupo, que son los nitratos. Los nitratos son los antianginosos de acción más rápida. Actúan liberando óxido nítrico. Producen vasodilatación y son el tratamiento de elección para aliviar rápidamente una crisis de angina de pecho. Los principales agentes son la nitroglicerina, el dinitrato y el mononitrato de isosorbida. Su mecanismo de acción está relacionado con la liberación de óxido nítrico.
activan la guanilato ciclasa y aumentan el GMP cíclico intercelular, produciendo de esta manera la relajación del músculo liso vascular, predomina la venodilatación, disminuye la precarga y con esto el consumo de oxígeno y el dolor anginoso. ¿Por qué alivian el dolor? El principal efecto es la venodilatación, que reduce el retorno venoso, la precarga y la tensión de la pared ventricular. Como consecuencia, disminuye el consumo de oxígeno y además dilatan arterias coronarias y favorecen el flujo hacia las zonas isquémicas. La nitroglicerina sublingual se utiliza para la crisis aguda de angina de pecho. La nitroglicerina intravenosa está indicada en el infarto con isquemia persistente. Además, en los edemas agudos del pulmón, en la hipertensión asociada a isquemia, los nitratos de acción prolongada se emplean para prevenir episodios de angina estable. Como todos los fármacos vasoactivos, estas tienen efectos adversos. Y las más frecuentes de los nitratos son la cefalea pulsátil, el rubor facial, la hipotensión ortostática, los mareos, la taquicardia refleja y el desarrollo de tolerancia con el uso continuo. No se deben utilizar los nitratos tan contraindicados cuando el paciente tiene hipotensión grave, shock, infarto del ventrículo derecho y en pacientes que han recibido recientemente inhibidores de la fosfodiesterasa 5 por el riesgo de una hipotensión arterial severa. El uso prolongado o continuo de los nitratos lleva a la producción de tolerancia farmacológica, es decir, deja de producir efecto deseado a los pocos días de utilizar el medicamento. Para prevenir esto, debe mantenerse un intervalo libre de nitratos de 8 a 12 horas al día, conservando así su eficacia clínica. Aquí les pongo un pequeño caso clínico que, si ustedes lo leen, corresponde a una angina estable típica. En este caso, la nitroglicerina actúa rápidamente liberando óxido nítrico, produciendo venodilatación, disminución de la precarga y del consumo miocárdico de oxígeno con alivio del dolor. ¿No? Entonces hay cositas que cuando ustedes revisen estos slides se acuerden. Ya les he dado las respuestas, pero me imagino que a los que no vienen a la clase no van a tener las respuestas, o las tendrán que buscar por otro lado. Otro grupo farmacológico utilizado para la angina de pecho son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores
Son fármacos que ya los hemos visto varias veces. Son en este caso de primera línea en la angina estable sobre todo. Reducen la demanda de oxígeno del miocardio al disminuir el trabajo cardíaco. Los más utilizados son el metoprolol, el atenolol, el bisoprolol y el carvedil. En el mecanismo de acción, ustedes pueden rápidamente pues, deducir que los efectos negativos que tiene sobre las propiedades miocárdicas van a llevar a una depresión de las funciones del miocardio. Y esto va a hacer que se reduzca la demanda de oxígeno. Hay una disminución de la frecuencia, la contractibilidad de la presión arterial y además prolongan la diástole reduciendo el consumo de oxígeno y la frecuencia de los episodios de angina. Sus efectos beneficiosos en la angina de pecho: al disminuir la frecuencia cardíaca, el corazón consume menos oxígeno y aumenta el tiempo de perfusión coronaria durante la diástole. El resultado clínico, pues, es una mayor tolerancia al ejercicio y menor crisis anginosas, ¿no? ¿Cuándo están indicados? Están indicados los beta bloqueadores en angina estable. El pronóstico eh, perdón, es decir, cuando se usa rápidamente después de un infarto de miocardio, las probabilidades de sobrevida son altas. La hipertensión arterial asociada a la angina de pecho y en algunas taquiarritmias también que son útiles. También se emplean en la insuficiencia cardíaca con los fármacos especialmente indicados. No son de elección para tratar la angina vasoespástica, porque no tiene nada que ver con la vasodilatación de coronarias. El poquito habla de fármacos autonómicos. Ahí ustedes han aprendido que estos fármacos tienen pues efectos adversos, ¿verdad? Eh, la bradicardia, la hipotensión, la fatiga, la intolerancia al ejercicio, la disfunción sexual y el broncoespasmo, y este último especialmente con los beta bloqueadores no selectivos. Esto hace que tengamos que pensar bien cuándo vamos a utilizar y cuándo no podemos utilizar. Los beta bloqueadores deben evitarse o utilizarse con mucha precaución en pacientes con bradicardia, esas bradicardias sintomáticas marcadas, en el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, en el shock cardiogénico, en el asma grave y en la angina vasoespástica. Y a los pacientes con angina estable, como en este paciente, este es un caso clínico de una angina estable con taquicardia e hipertensión. El beta bloqueador constituiría una opción inicial adecuada. El objetivo es disminuir la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno del miocardio, descartando previamente
contraindicaciones probables como bradicardia, bloqueo auriculoventricular o asma grave, ¿no? Es más o menos la, la indicación para este paciente. Los bloqueadores de los canales de calcio son un tercer grupo importante para el manejo de la angina de pecho. Estos calcio antagonistas reducen la entrada de calcio al músculo liso vascular y al miocardio. Producen vasodilatación arterial, disminuyendo el consumo de oxígeno y, y mejoran el flujo coronario. Hemos visto ayer que estos se clasifican en las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas, que obviamente tienen sus diferencias. Las dihidropiridinas, como el amlodipino, el nifedipino, etc., producen principalmente vasodilatación arterial, mientras que los las no dihidropiridinas, como el verapamil o el tiazem, además de vasodilatadores, disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, por lo que su efecto clínico es diferente. ¿Cuándo están indicados? Los calcio antagonistas están indicados en la angina estable, la hipertensión arterial, y son el tratamiento farmacológico de elección en la angina vasoespástica, justamente por esa propiedad de generar vasodilatación. El verapamilo y el diltiazem también son útiles en algunas taquiarritmias supraventriculares, sobre todo, basados en su efecto cardíaco y depresor, ¿no? De la contractibilidad y la conducción. Hemos hablado que los calcio-antagonistas, como las hidropiridinas, producen principalmente cefalea, rubor, edema de maleolar en extremidades inferiores e hipotensión. El verapamilo y el tiazem pueden ocasionar bradicardia, bloqueo auriculoventricular y empeorar la insuficiencia cardíaca. Debe evitarse asociarse con beta bloqueadores por el riesgo de una depresión excesiva del nodo auriculoventricular. Asociado, pues, siempre a esto, les voy a mostrar un pequeño caso clínico. Este es un caso clínico con angina espástica. El tratamiento de elección son los bloqueadores de los canales de calcio, porque corrigen el vasoespasmo coronario y restauran el flujo sanguíneo a nivel miocárdico, en el lugar, en la zona de isquemia. Otros fármacos que pueden ser utilizados, además de estos tres que son el pilar del manejo de la angina de pecho, se encuentra la ivabradina, que es un fármaco que disminuye la frecuencia cardíaca al bloquear la corriente en el nodo sinoauricular. No reducen la contractibilidad ni producen vasodilatación.
lo que hacen es disminuir la conducción y están indicados en el paciente con angina estable que continúa sintomático o que presentan limitaciones para otro tipo de tratamientos. O sea, se han usado medicamentos, pero no se ha logrado el beneficio que esperábamos, entonces podemos usar estos fármacos que disminuyen la frecuencia. Otro medicamento que puede ser utilizado es la ranolacina. La ranolacina mejora la función del miocardio isquémico al inhibir corrientes tardías de sodio. Se utiliza como tratamiento complementario en pacientes con angina estable, persistente, pese al tratamiento convencional. Debe vigilarse la prolongación del intervalo QT y las interacciones medicamentosas con este fármaco. Otro medicamento que también puede ser utilizado es la trimetazidina. La trimetazidina optimiza el metabolismo energético del miocardio isquémico y disminuye la demanda energética. Se emplea como un tratamiento complementario en algunos pacientes con angina refractaria. En este slide, lo que intento es mostrarles las diferencias que existen con cada grupo farmacológico que actúan con mecanismos diferentes, ¿no? Ahí tienen los nitratos reduciendo la precarga, los beta bloqueadores disminuyendo la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, los calcio antagonistas produciendo vasodilatación, la ivabradina produciendo una reducción de la frecuencia cardíaca, la ranolacina y la trimetazidina mejorando la eficiencia del miocardio isquémico. Entonces, este es el panorama del manejo de este tipo de pacientes. El síndrome coronario agudo comprende la angina inestable, el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Se manifiesta con dolor torácico intenso, prolongado, acompañado de síntomas vegetativos. El diagnóstico se establece con electrocardiograma y la determinación de troponinas en el laboratorio. El manejo inicial de un síndrome coronario agudo, el objetivo es aliviar la isquemia, limitar el tamaño del infarto, restablecer el flujo coronario y disminuir la mortalidad. Las medidas farmacológicas incluyen el uso lo más antes posible de la aspirina, generalmente a nivel prehospitalar, los nitratos cuando están indicados, oxígeno solo si existe hipoxemia y analgesia según la situación clínica. En algunas circunstancias se puede usar incluso la morfina. Lo que debe buscarse, la prioridad en el síndrome coronario agudo, es
la reperfusión coronaria. Es restablecer el flujo coronario lo antes posible. Las intervenciones coronarias percutáneas son el método de elección cuando están disponibles y además disponibles de manera oportuna. La trombólisis se reserva para situaciones en las que la angioplastía no puede realizarse a tiempo. En nuestro medio existen pocos centros en los que un paciente infartado puede ir rápidamente a un tratamiento coronario percutáneo, pero eso sería lo ideal. Cuando el paciente ha sobrevivido al infarto, hay que iniciar un tratamiento postinfarto y ese tratamiento puede incluir el uso de antiagregantes plaquetarios, beta bloqueadores, IECAS o ARA2, estatinas y antagonistas de la aldosterona en pacientes seleccionados, ¿no? Los objetivos son reducir la mortalidad, prevenir el reinfarto y evitar el remodelamiento ventricular y disminuir, obviamente, la posibilidad de insuficiencia cardíaca. Esta es una especie de algoritmo, de una secuencia de acciones que hay que hacer frente a una angina estable. El manejo comienza con el control de los factores de riesgo y un beta bloqueador, si no está contraindicado. Si persisten los síntomas, se debe agregar un nitrato de acción prolongada o un calcio antagonista. En pacientes que siguen aún sintomáticos, puede considerarse la ibarradina, la ranolazina o la trimetazidina. Esto según el contexto clínico y el lugar donde estén ustedes haciendo el tratamiento. En resumen, la angina resulta del desequilibrio del aporte y la demanda de oxígeno. Cada grupo farmacológico corrige este desequilibrio por mecanismos diferentes, pero lo que el tratamiento debe ser es ser individualizado y asegurarse de que el tipo de angina de pecho sea el apropiado es decir, el medicamento sea apropiado para el tipo de angina que tiene el paciente. En el síndrome coronario agudo, la reperfusión temprana constituye la intervención de mayor impacto pronóstico. Y creo que con esto he terminado. A ver, sí. Bueno, eh, me alegra que por lo menos 17 personas en un día feriado hayan podido participar en la clase. Voy a dejar